Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien y bienvenidos a esta serie del canal de Programando en Embed. En esta ocasión les voy a enseñar cómo utilizar un 7 segmentos para programarlo desde un microcontrolador y en este caso desde Embed. Y es muy fácil, así que vamos a ello. Recuerden suscribirse a este canal, darle a la campanita de notificaciones para que se puedan enterar cada vez que subo un nuevo video, ya que estaré subiendo más videotutoriales sobre programación en microcontroladores. Y recuerden que pueden escribirme en los comentarios qué tipo de proyectos o tutoriales o sensores les gustaría ver en este canal, ya que si ustedes me dicen qué proyecto les gustaría, yo se los pongo en un video y se los programo a su gusto. Sin nada más que decir, comencemos. Vamos a crear nuestro nuevo proyecto en el cual vamos a hacer que se llame contador, ya que vamos a utilizar ese 7 segmentos para hacer un contador y vamos a ver cómo se programa. Una vez creado nuestro proyecto, tenemos que tener en claro que vamos a utilizar son LEDs, pues se llama 7 segmentos porque son 7 LEDs para prender un segmento. En este caso no vamos a utilizar un digital out, sino vamos a utilizarle un bus out, es decir, una salida pero en bus, ya que vamos a utilizar solo un pin, sino vamos a utilizar los 7 pines para desde ahí, a través de un código binario, poder prender cada uno de estos LEDs. En este caso yo quiero que mis pines sean del D0 hasta el D7, en este caso quiero que sea un D3, o también quiero que sea el D4, el pin D5, el D6 y el pin D8. Y con esto ya están todos nuestros pines que vamos a manejar para el 7 segmentos. También cabe aclarar que debemos colocarle, por ejemplo, en este caso, como nosotros querramos, yo quiero que se llame display y tenemos que tener en cuenta la codificación, es decir, cómo son nuestros 7 segmentos. ¿Y cómo miramos eso? Es decir, miren la imagen que está acá mostrándose en pantalla. En este caso vemos cómo es un 7 segmentos de cátodo común o de ánodo común. De ánodo común quiere decir que todo el positivo son en común, y de cátodo común es que el negativo es el común, así como se muestra en esta primera imagen de arriba. Para ello lo único que debemos hacer es tener el común y ponerlo con una resistencia, así como se muestra si lo vamos a conectar de esta manera. Pero como no vamos a conectar es con un microcontrolador, lo que vamos a hacer es la conexión que se muestra a continuación, en el cual cada uno de los pines o cada uno de los 7 segmentos se va a colocar a los pines del microcontrolador con una resistencia de 220 ohmios. Recuerden que algunos 7 segmentos hay que hacer una multiplexación. ¿Y qué es eso? Es decir, como la imagen anterior, como vemos acá, en un 7 segmentos se llama por partes los LEDs, se llama A, B, C, D, E, F y G. La multiplexación quiere decir que vamos a colocar el pin A de la derecha, o sea de nuestro display de la derecha, con el pin de la izquierda del A del display de la izquierda. Eso se llama multiplexación. Ahora lo que vamos a hacer es que ya cuando hagamos multiplexado cada uno de los pines, o sea A con A, B con B, C con C, lo vamos a conectar del pin de ahí a una resistencia de 220 y lo ponemos a nuestro pin de nuestro microcontrolador. Y los comunes, es decir, en este caso vamos a utilizar un ánodo común para el primer ejemplo, porque también vamos a programar con un cátodo común. En este caso vamos a utilizar que ánodo común, es decir, que vaya del positivo de los comunes y vaya a el emisor, el común, el colector de un transistor, en este caso es un transistor 2N2222A, que vaya al colector, y de la base de este transistor, es decir, la pata de la mitad, vaya con una resistencia de 1K y vaya a nuestro pin de la Embed, en el cual ya vamos a programar. Y así con el otro del display derecho. Recuerden, hay que utilizarlo para el derecho y para el izquierdo. Y si son 4 display, hay que hacer 4 veces esto. Recuerden que se utilizó un transistor 2N2222A y se colocó de esta manera el emisor colocado al VCC, en este caso son 5 voltios. Y vamos a ver ya cómo se programa cada uno de estos 7 segmentos. Para poder encender el 7 segmentos, es decir, el display derecho o el izquierdo, ahí sí utilizamos un digital out. Y en este caso quiero que se llame decena. Y o sea que se encienda el display del lado derecho, quiero que esté en el pin TC0.
Y ahora vamos a utilizar lo mismo para el pin de la izquierda. Entonces un display de la izquierda, perdón. Entonces decena, unidad, y quiero que esté en el pin PC7. Recuerden que acá son pines normales, no importa que sea PWM o ADC, son pines normales para prender los LEDs. Ahora necesitamos unas variables auxiliares que sean de tipo int. En este caso, una variable que sea la decena, una variable que sea las unidades, inicializarlas con 0, y para poder manejar los números en estos 7 segmentos se debe hacer de una forma binaria, es decir, de la siguiente manera: un entero, vamos a llamar que la lista se llame ver y que tenga 10 acá de argumento, y vamos a abrirlo. En este caso, si quieren verlo de esta manera, podemos utilizar esto, el cual ya estamos, como lo estamos programando, un 10, pero acá ya está el código binario del 0, del 1, del 2, el 3, el 4, el 5, el 6, 7 y el 8 para el display de ánodo común. Si fuera cátodo común, lo único que tendríamos que hacer es el inverso, es decir, acá está 0, de resto son unos. Entonces para el de cátodo común tocaría 1 y de resto son solo ceros. Recuerden siempre inicializarlo con 0b, ya que esto es para identificar que son de forma binaria. Ahora en el int main no vamos a colocar nada más, pero en el while vamos a borrar esto y colocarle estas formas. Ya que vamos a hacer un contador, entonces vamos a abrir unos for, en el cual va a ser que las unidades vayan desde 0 hasta u menor a 10 y u vaya creciendo, es decir, vaya hasta 9, que el último número es 9. Abrimos este for, lo cerramos, pero lo que vamos a hacer es que dentro de este for va a haber otro for. ¿Por qué? Porque en este for ahora va a ser el de las decenas. Decenas igual a 0, decenas menor a 10 y decenas vaya creciendo. Abrimos y cerramos, y acá dentro de las decenas vamos a hacer un último for, el cual vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a utilizar un for que sea con una nueva variable que se va a llamar int i, y inicie desde 0. Ahora que esto vaya de i menor igual a 40 y vaya creciendo. Abrimos y cerramos este for. ¿Y para qué es este for? Este for lo que se va a hacer es que se vaya prendiendo los displays de la derecha y de la izquierda de una forma muy rápida que pueda engañar al ojo humano, para que no se vean todos los LEDs prendidos. En este caso lo que vamos a hacer es esto: unidad sea igual a 1, o sea que se prenda la unidad, y la decena pase a 0, es decir que esa parte no se prenda, y que muestre en el display, así como lo hemos llamado, a todo el conjunto de pines. Display es igual a la lista ver, y sea la posición que nos digan las unidades, porque en este caso se prende son las unidades, y esperamos en este caso milisegundos, ya que va a ser para un engaño del ojo humano de 10 milisegundos. Ahora lo que vamos a hacer es este mismo procedimiento, pero al revés, ya que en este caso se prende la unidad y ahora se va a prender es la decena. Entonces acá va a ser unidad en 0, decena en 1, y acá como se va a ver es la decena es con D, y el mismo tiempo de los 10 milisegundos, y eso es todo. De esta manera podemos utilizar nuestro display de ánodo común, así que vamos a compilarlo y a ver cómo nos queda. Y una vez compilado nuestro código en nuestro microcontrolador, podemos ver que el contador ya está en 12 y está progresando ascendentemente, en el cual este 7 segmento se conectó, como lo dije en el video, con todos sus pines de multiplexación, es decir, cada segmento A con su otro A del display derecho con el display izquierdo, cada uno con su resistencia de 220 ohmios, y acá los transistores de 2N2222A y una resistencia de 1K en la base del transistor para poder usarlo
en los pines y que sea intercalado con las decenas y las unidades y se puede visualizar de esta manera. Y aquí estamos con el otro display de 7 segmentos, pero esta vez de cátodo común, en el cual en el cable naranja está ahora la tierra, en el cual está el emisor de los transistores y se pueden visualizar de esta manera, tal cual como en el otro dispositivo de 7 segmentos de ánodo común, también con las bases de los transistores pegadas a los pines y todas las referencias en cual están en este pin acá al emisor del transistor, y vemos que se está contando de la misma manera ascendente. Eso fue todo por el video de esta ocasión. Denle like si les gustó, compártelo para que más gente se pueda informar más sobre este tema. Síganme en mis redes sociales en Instagram y TikTok, en el cual estoy subiendo resúmenes y también otras formas de programación y de otros tutoriales. Recuerden que estaré subiendo más videos y más tutoriales de microprocesadores y microcontroladores en este canal. Así que nos vemos en la próxima y soy Electronic Man. Hasta luego.